Pueden abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, verso 4. Vamos a estar ministrando brevemente bajo el tema marcados para ser diferentes. ¿Cómo es el tema? Ahí donde usted está, diga: yo fui marcado para ser diferente. Y vamos a leer en Efesios 1:4. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Dice la palabra que leímos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Quiere decir, si nosotros analizamos este verso, que el Señor desde antes de la fundación nos escogió para tener una vida en santidad, para tener una vida apartada para Él. Él nos marcó para que nosotros viviésemos una vida santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gloria a Jesús. Pero para que esto ocurra en nuestra vida tiene que haber algo, y es que Jesús llegue a nuestra vida. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, hay un cambio en nuestras vidas, hay una transformación en nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo era perseguidor, Pablo era asesino, Pablo perseguía a los cristianos y los mataba. Pero ¿qué pasa? Pablo lo hacía en su ignorancia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Y eso pasa a veces con nosotros, que creemos que estamos haciendo lo correcto, pero resulta que no estamos haciendo lo correcto. A veces creemos que estamos en el camino correcto y no lo estamos, porque si eso que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, pues no es lo mejor para nuestra vida. Porque lo que nos garantiza recibir la vida abundante que Dios tiene para nosotros es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Pero volviendo a Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, tuvo una transformación. Pablo tuvo un cambio total, cambió de persona, cambió de lo que él hacía, porque cuando Jesús llega a nuestras vidas hay un cambio, hay una transformación, hay un antes y después cuando Jesús llega a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Y Pablo pasó de ser perseguidor a ser apóstol y seguidor de Cristo. Oiga, qué cambio. Es lo que yo le llamo un cambio de 180 grados. ¿Por qué de 180? Porque siempre decimos un cambio de 360, pero el que cambia a 360 grados vuelve al origen, como estaba al inicio. Entonces estaba mal. Cambiamos de 180 grados para cambiar y dejar lo que éramos antes y pasar a la nueva vida en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un proceso para ser diferentes. ¿Cómo dijimos que se llama el tema? Marcados para ser diferentes, ¿verdad? Y hay un proceso basado en Efesios 4, del 22 al 24, quiero hablarles, para ser diferentes. Y número 1 está que debemos despojarnos del viejo hombre. Lo primero que tenemos que hacer para que haya una diferencia en nuestra vida es dejar la antigua pasada manera de vivir, nuestra antigua manera de pensar, lo que nosotros éramos, lo que hacíamos. Tenemos que despojarnos de esa naturaleza pecaminosa y dejar ese viejo hombre atrás. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la mente es el campo de la batalla de nosotros. Nosotros mismos somos los que peleamos contra nosotros mismos en nuestra mente. Y nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente. ¿Para qué? Para que la mente carnal, lo que no es de Dios, lo que a Dios no le agrada, sea quitada de nuestra vida y pueda venir lo espiritual a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu siempre van a estar divididos. Porque mi
carne va a querer hacer todo lo que me aleje de Dios, todo lo que no me acerque a Dios. Pero mi espíritu siempre va a querer hacer las cosas del espíritu. Siempre va a querer hacer las cosas que me acerquen a Dios, que me conecten al Señor. Y por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que andar en el espíritu. Porque como único nosotros somos guiados por el Espíritu es cuando andamos por el Espíritu. Y para que nuestra antigua manera de vivir, nuestra carne se vaya, tiene que venir el Espíritu a nuestra vida. Gloria a Jesús. Cuando nosotros decidimos dejar lo que es todo lo que me aleja de Dios, todo lo que es de la carne, y decidimos vivir en el Espíritu, entonces viene el punto número 3, que es vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este punto nosotros nos vestimos de la nueva identidad que Dios nos ha dado. Sabemos que nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, nosotros perdimos la naturaleza que teníamos de parte de Dios. La identidad que teníamos en Dios la perdimos por el pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y le damos a Él el primer lugar en nuestra vida, entonces esa naturaleza de Dios la recuperamos. Y como Dios es un Dios santo, viene a nuestra vida entonces su naturaleza santa. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando esto pasa en nuestra vida, entonces nosotros llegamos a ser verdaderamente diferentes. Porque para poder marcar la diferencia en esta generación, nosotros tenemos que estar revestidos del Espíritu Santo. Y si ustedes se ponen a analizar este verso, es un proceso. Primero, decidimos dejar el pecado, nos apartamos, que es algo que es personal. Nadie lo puede decidir por nosotros. Solamente nosotros podemos tomar la determinación, porque decirle que apartarse del pecado y de la carne requiere determinación. Cuando nosotros nos determinamos y nos decidimos vivir en Dios, entonces viene la transformación, viene la renovación de nuestra mente, que va a cambiar todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía que era correcto, y me va a llevar al camino del Espíritu Santo, que es el camino correcto cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe. Gloria a Jesús. Luego que nosotros determinamos esto, entonces viene la naturaleza de Dios en nuestra vida. Viene la naturaleza que leímos en el primer verso que compartimos, que era esa naturaleza santa y sin mancha delante de Él. Pero ¿qué pasa? Esta naturaleza nosotros tenemos que determinarnos vivirla a diario. Diariamente nosotros tenemos que determinar vivir en esa naturaleza. Diariamente nosotros tenemos que morir a nuestra carne para que Jesús viva en nuestras vidas. Diariamente yo tengo que morir para que Jesús pueda vivir en mi vida. Gloria a Jesús. El ser diferentes no es una opción. No es algo que está sujeto a si yo puedo, si yo quiero, si el Señor me ayuda, no. El ser diferentes, si somos verdaderamente hijos de Dios, si decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces nosotros estamos marcados para ser diferentes. Gloria a Jesús. Y en todo lugar, donde quiera que vayamos, en todo lo que hagamos, tenemos que marcar la diferencia. En esta generación que se está perdiendo, nosotros estamos llamados a ser diferentes, a marcar la diferencia en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en mi casa, en mi familia, que nosotros podamos ser diferentes y marcar la diferencia donde quiera que vayamos, porque esa diferencia no radica en nosotros, radica en Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros no estamos llamados a seguir la corriente de este mundo. No estamos llamados a movernos con este mundo, a correr detrás de ello, no. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia, a ser diferente, que donde quiera que tú llegues haya una diferencia, porque la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Gloria a Jesús. Nosotros debemos ser un reflejo de Cristo en todo lo que hacemos. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en lo que hablamos, en lo que decimos,
en lo que pensamos, que todo lo que nosotros hagamos sea un reflejo de Cristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y el Señor me decía esta palabra cuando me dio este mensaje, y era que si nosotros queremos ganarnos esta nación para Cristo, si nosotros queremos ser parte del gran avivamiento que viene para la República Dominicana, nosotros tenemos que ser diferentes. Porque no podemos ganarnos este mundo para Cristo siendo igual que como estamos. Tenemos que ser diferentes. Es que yo tengo que marcar la diferencia donde quiera que yo voy. Y no por lo que yo sea, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y porque lo que Cristo ha hecho en mi vida es tan grande que yo tengo que vivir una vida de agradecimiento, una vida que refleje a Jesús. Gloria a Dios. No podemos ser un cristiano más. Y yo meditaba en eso y yo digo, wow, Señor, pero verdaderamente cuando el Señor me estaba dando el tema, yo dije, pudiéramos pensar, pero esta palabra puede ser solo para nuevos creyentes. Pero déjeme decirle que el Señor me ministraba y me decía, es que todos tienen que ser diferentes. Es que no podemos ser un cristiano más que viene al culto y que se va tal cual como llegó, que se va con el mismo pecado, que se va con la misma tentación, que se va con la misma caída. No podemos ser un cristiano más que se vaya igual como llegó a este lugar. Tenemos que ser cristianos diferentes, que marquemos la diferencia donde quiera que vayamos, porque el Espíritu Santo sea nuestra guía. Porque ¿sabe algo? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos sella, nos marca. Y cuando Él nos sella y nos marca, entonces nosotros somos diferentes donde quiera que vamos. Y donde quiera que estamos, marcamos la diferencia, porque el sello del Espíritu Santo hace en nosotros esa diferencia. Gloria a Jesús. Lo que va a provocar esa diferencia en nuestras vidas radica en una sola cosa: una relación estrecha con Jesús, una relación genuina con Jesús, una intimidad genuina con Jesús, una intimidad verdadera. Lo que va a hacer que yo cambie, que yo sea diferente, que yo no me vaya igual, que yo no viva la vida igual todo el tiempo en la misma situación. Lo que va a hacer esta diferencia es mi relación con Dios, mi relación con Jesús. Lo que yo haga no sirve de nada si Jesús no está. Lo que yo pueda hacer en mi humanidad no sirve de nada si Él no está. Si yo no tengo una relación estrecha con Jesús, de nada me sirve, porque nada voy a lograr en mis propias fuerzas. Porque de la única manera que nosotros vamos a marcar esta generación y nos vamos a ganar esta nación para Cristo es siendo diferentes, porque tengamos una relación estrecha con Jesús. Y para concluir, quiero leerles el mismo verso que leímos de Efesios 4:22. Las muchachas siempre relajan en la reunión porque yo utilizo mucho la Reina Valera del 95. Me gusta esa versión, pero a ellas, la mayoría les gusta la versión actual. Y yo dije, me acordé de ellas y dije, déjame leer, a ver qué dice el texto que yo leí en la versión que acostumbro en la traducción actual. Y déjenme decirles que me encantó, de verdad que sí. Y dice, Efesios 4:22-24, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Yo dije, wow, gloria a Dios, pero verdaderamente eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Para marcar la diferencia, eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Que lo que Dios ha creado en nuestra vida se haga de verdad, se haga realidad. Y se va a hacer cuando nosotros le damos el primer lugar a Jesús en nuestra vida. Ponte de pie, gloria a Jesús. Yo quiero que tú ahí donde estás